Buenos días, hermanas. Hoy 21 de mayo quiero dar inicio a una nueva serie. La serie se titula La victoria que ha vencido al mundo. Y quiero compartirles esto. El Señor ha puesto en mi corazón compartirles esto porque estamos día a día librando una batalla. Una batalla donde tenemos que usar la armadura de Dios. Es algo que ya hemos estudiado. Y parte de la armadura de Dios es el escudo. Pero si estamos en plena batalla, debemos de saber usarlo. A lo largo de estos días vamos a estar estudiando precisamente todo lo que tiene que ver con esa victoria que ya ha vencido al mundo. Todo lo que tenga que ver con eso. Necesitamos estar fuertes espiritualmente, preparadas para lo que venga. Hablo de cualquier situación, para lo que venga en nuestras vidas, para cualquier cosa, para lo que venga en este mundo. Y saber que el Señor ya nos ha dado la victoria, una victoria que vence precisamente a este mundo. Pero poco a poco vamos a irlo estudiando, lo vamos a ir meditando y pido al Señor que nos dé la sencillez y la humildad para recibir su palabra, para tener ese corazón dispuesto a ser moldeado cada vez más, porque yo sé que cada una de ustedes está siendo moldeada por el Señor y que el Señor está trabajando en sus vidas de diferentes maneras, y en mi vida también está trabajando de una manera preciosa, y confiamos, como acabamos de terminar esta serie de la confianza, confiamos plenamente en ese Dios de amor. Y para dar inicio vamos a hablar hoy del primer tema. El tema se llama La fe que vence al mundo. Y este se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el versículo lema que vamos a llevar durante esta serie va a ser precisamente Primera de Juan 5:4, que dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y fíjense bien cómo dice: ha vencido. No vencerá, ha vencido. Pero bueno, estudiemos y meditemos en estos versículos en esta mañana. Y estos versículos nos hablan de la fe. Nos dice el versículo 4, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Pero yo preguntaría, ¿cuál fe? ¿Cuál fe? Estos 5 versículos fueron muy claros en hablarnos de cuál fe. Pero quiero hacer una diferencia entre la fe genuina, y entre una creencia. Ya hemos estudiado que no a todo se le puede llamar fe, aunque la gente a todo lo llama fe. Había visto alguna vez algún artículo que decía, la gente necesita creer en algo, en lo que sea, pero necesita creer. Y así muchos lo dicen, ¿no? Creen lo que quiera. Por ejemplo, alguna vez alguien me comentó de las reuniones de Alcohólicos y Anónimos, y ellos dicen, en el Dios que tú quieras creer, en ti mismo, en el universo, en el Dios que tú quieras, pero cree en algo. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que solo hay una fe genuina. Y estos versículos nos van a ir diciendo poco a poco
¿Cuál es esa fe a la que se está refiriendo el apóstol Juan? ¿Cuál es esa fe? Primero nos dice, ahí en el versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces nos está diciendo que la fe a la que se refiere es la fe que cree que Jesús es el Cristo. Y recordemos que Cristo es el que padeció. Esta palabra eso significa el que padece, el varón de dolores. Entonces, la verdadera fe es la fe que cree que Jesús es el que padeció por mí. Y ahí mismo en ese versículo nos dice que la fe y el amor tienen mucho que ver. En el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 3, nos habla del amor. Y no es porque el apóstol Juan haya querido salirse del tema, sino porque hay una íntima relación entre la fe y el amor. Los voy a volver a leer, fíjense. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, a Cristo, ama también al que ha sido engendrado por él. Perdón, el primero es Dios y el segundo es Cristo. Todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Dios Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Aquí ya habla de un amor entre hermanos. Primero habló del amor de Dios y luego habló del amor entre hermanos. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y nos encontramos la palabra amor varias veces y todo lo que tenga que ver con amor. También nos habla de que la verdadera fe es la fe que guarda sus mandamientos. Este ejemplo se los pongo muy seguido. Pero si tú vas al doctor y él te receta algo, tú obedeces porque crees que la receta que te está mandando te va a servir. O el doctor que te lo está recetando entiende lo que te está pasando y uno va a obedecer. Pues Jesucristo, como lo dice muchas veces mi mami, ella dice que Él es nuestro médico divino. Sí, porque no solamente puede sanar tu cuerpo, sino sana tu corazón, tu mente, tu alma. Así que Él te da unos mandamientos. Y el que realmente tiene la fe en Jesús, realmente obedece. Nos dice desde el versículo 2 y el versículo 3, nos mezcla aquí otra vez la fe, el amor y la obediencia. Nos dice el 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el versículo 3 nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que no nos causan daño. Eso quiere decir gravoso, no quiere decir que no sea pesado, sino quiere decir que no nos hacen daño. No se refiere a que sean fáciles, se refiere a no nos hacen daño. Y también nos habla de una fe que es nacida de Dios. Del versículo 1 nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así que la verdadera fe tiene que nacer de Dios, no debe de nacer de cualquier otra cosa. No le nace hacia una persona, no nace hacia un objeto, hacia una imagen, hacia la creación, hacia una criatura. No, esta fe nace directamente de Dios. Y también nos dice ahí el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, también nos está diciendo el versículo 5 que la fe, la verdadera fe, es aquella que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Hay por ahí gente, aún en el internet, en el YouTube, que dice que Jesús es el Mesías, efectivamente, pero que Jesús no es Dios ni es el Hijo de Dios. Pero el apóstol Juan nos está diciendo que la verdadera fe es la que cree que Jesús no solamente es el Mesías, sí es el Mesías prometido, pero además es el Hijo de Dios. Además es Dios mismo. Jesús estuvo en el momento de nuestra creación. Jesús vino y se hizo hombre. Y Jesús también fue el que murió por nuestros pecados, pero también fue el que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y también es el que vendrá. Él es Dios, solamente Dios puede hacer algo así, no un simple ser humano. Dios, que se hizo hombre, pero es Dios. Esta es la fe, y nos dice que es la fe que vence al mundo. Si tenemos esta clase de fe, entonces podremos vencer, como se llama el título de nuestra serie. La victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Pero no cualquier fe, si es que pudiéramos llamarla así, o yo diría, no cualquier creencia. Porque la fe es la que tiene estas características que nos acaba de decir el apóstol Juan. Y haría yo aquí otra pregunta. ¿Qué es lo que vence esta fe? Y nuevamente seguimos con estos versículos a los cuales podemos realmente profundizar y sacarles el gran tesoro, el gran valor que tienen estos versículos. Y lo primero que vence es la incredulidad. Realmente ser incrédulo es algo con lo que batalla la gente, con lo que batallamos nosotros mismos. Nos decía Gris en uno de los audios que envió, dijo, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Y nos decía, solamente cree. Bueno, pero ese solamente cree, a veces no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil para el que no ha nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios ha vencido la incredulidad. También nos habló de amor, les dije, ¿no? Entonces es una fe que vence el odio y el resentimiento. Es una fe que no guarda rencor. Y también estamos hablando de algo que no es fácil. También es una fe que vence la rebeldía, porque sabe sujetarse, porque sabe obedecer. Por eso el apóstol Juan combinó estas tres palabras o estos tres conceptos en estos 5 versículos: fe, amor y obediencia. Y es una fe, en fin, que vence el pecado. Porque recuerden que a lo que uno se somete, a eso es esclavo. Si te sometes a Dios, eres esclavo de Dios para vida eterna. Pero si te sometes al pecado, eres esclavo del enemigo para muerte eterna. Pero Dios nos ha dado una fe que vence la incredulidad, que vence el odio, el resentimiento, la rebeldía, que vence en fin, porque estos son pecados, pero que vence en fin toda clase de pecado. Es una fe que ha vencido al mundo y sus deseos, que ha vencido lo que hay allá afuera. No hablo de tu casa, hablo de fuera de Dios. Lo que hay fuera de Cristo lo ha vencido. Es una fe que además vence la muerte. Y no es la muerte física, es la muerte eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nos dice ahí Romanos. En fin, que Dios nos ha dado, porque la fe es nacida de Dios, nos ha dado una fe que vence al mundo. Esta es la victoria. Y vuelvo a repetir como dice el versículo 4. Y esta es la victoria que ha vencido. Dice ha vencido, no vencerá, ha vencido.
Es decir, ya ganó. Una vez que una persona tiene la fe en el Señor Jesucristo, pero la fe genuina, una fe que ama, una fe que obedece sus mandamientos, la fe en el verdadero Hijo de Dios, no en cualquier persona, no en cualquier Dios falso con D chiquita, no en cualquier amuleto, no, la fe que está basada en la obra redentora de Jesucristo. Esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que Dios deposita en sus hijos. Esta es la fe que nos ha dado la victoria. Y vuelvo a repetir el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y después vamos a meditar en más versículos de la primera carta de Juan. Porque la preocupación del apóstol Juan era que los hijos de Dios no se desviaran, sino que estuvieran en la verdadera doctrina y en la verdadera fe. Así que es una carta en la que podemos aprender mucho y que nos puede ayudar mucho a tener la fe verdadera. Que Dios las bendiga, hermanas.